Licenciada y compañeros, les presentamos la Ley de Garantías Mobiliarias, Gerson Osvaldo Coy Medina y Victoria Méndez Álvarez. Antecedentes de la Ley de Garantías Mobiliarias. La legislación sobre las garantías mobiliarias fue un programa de reajuste que data del año de 1989. El mismo buscaba generar cambios significativos en la política monetaria, en el régimen cambiario, en la política crediticia y en la liberación y diversificación de los productos y servicios bancarios. Para ese efecto fueron emitidas varias leyes: la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, la Ley contra el lavado de dinero y otros activos y la Ley de Garantías Mobiliarias, que es el Decreto 51-2007 del Congreso de la República. Esta ley se considera una respuesta a ciertas demandas económicas, dentro de las cuales se sitúa el acceso a las fuentes de financiamiento para generar productividad y desarrollo en el país. En el año 2018 fue reformada esta ley por el Decreto 4-2018. ¿Qué es la garantía mobiliaria? En el artículo 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias es un derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Deudor garante: la persona, sea el deudor principal o un tercero, que constituye una garantía mobiliaria conforme a la Ley de Garantías Mobiliarias. Acreedor garantizado: persona o personas en cuyo favor el deudor garante o por la ley se constituye una garantía mobiliaria con o sin posesión. Naturaleza de la garantía mobiliaria. En principio, la garantía mobiliaria es un derecho real de garantía. Ducey y Barassi considera que existen tres tipos de derecho real, los cuales se incorporan en su sistemática: los plenos, dentro de los cuales se sitúa únicamente el dominio de la propiedad; los de mero goce, que incorporan al usufructo el uso, la habitación y la servidumbre; los de garantía, en los cuales, como ya se dijo, se situaba únicamente la hipoteca y la prenda. A este grupo de derechos reales debe adicionarse la garantía mobiliaria, que sustituyó a la figura de la prenda. La de las garantías mobiliarias es un derecho accesorio, pues su existencia está supeditada a un contrato principal como mutuo. Su constitución no es gravosa, ya que el procedimiento corresponde no debe superar el valor total del bien dado en garantía. Es un derecho real típico, pues se encuentra regulado como tal en la legislación correspondiente. Se afirma que es un derecho inanimado, puesto que cada legislación le asigna el nombre que considere conveniente. Es indivisible, porque recae sobre la integridad del bien o bienes dados en garantía. Es conmutativo, porque desde el momento de su constitución las partes pueden determinar los beneficios y desventajas que producirán. Objetivos o materiales. De conformidad con el artículo 3 de la presente ley, existen tres categorías de bienes sobre los cuales se pueden constituir garantías: los bienes corporales, es decir, los que tienen materialidad y pueden ser percibidos por nuestros sentidos; los incorporales, que no tienen la característica aludida y consisten en rentas y propiedades de tipo intelectual; y finalmente los llamados derivados, que son los que se obtienen de otros originalmente grabados. Los inmuebles por incorporación, por su ficción jurídica, les denominan así porque son muebles por naturaleza, se les considera inmuebles, por encontrarse insertos en un inmueble natural. Los bienes por analogía son derechos que recaen sobre los bienes corporales, incorporales y derivados. Las garantías mobiliarias pueden ser posesorias cuando la tendencia o control del bien objeto de prenuración es transmitido por el deudor garante hacia el acreedor garantizado; sin posesión, cuando el deudor garante continúa con la tenencia del bien. La posesión se produce en el momento en el que el deudor garante transmite al acreedor garantizado o al depositario nombrado. La posesión o el control de los bienes muebles en garantía mobiliaria sin posesión surge en el momento en que se celebre el contrato de garantía. Los requisitos formales de las garantías mobiliarias: el contrato, acuerdo o convenio en donde se constituya una garantía mobiliaria, salvo el caso de las garantías mobiliarias de posesión, deberán constar por constancia del consentimiento de las partes
respecto de la constitución de la garantía. Requisitos para el contrato de garantías mobiliarias: lugar y fecha de celebración, nombre, domicilio, documento de identificación y demás datos que permitan la plena identificación del deudor garante y del acreedor garantizado, el monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria, la concepción de los bienes muebles en garantía, en plazo o condición a que se sujete la obligación garantizada, la mención expresa de que los bienes muebles descritos servirán de garantía a la obligación garantizada, una descripción genérica o específica de los bienes y obligaciones garantizadas, los términos y condiciones para el caso que el bien garantizado se deteriore o disminuya y que ya no cubra el valor del crédito, los derechos y obligaciones que pacten el deudor garante y su cesionario, el procedimiento de ejecución voluntaria si el mismo es pactado por las partes, la firma de las partes o la impresión dactilar en caso no supiere o no pudiere firmar. En este caso será necesario la comparecencia de un testigo. Constitución y publicidad de las garantías mobiliarias. De acuerdo con el artículo 10, que fue reformado por el artículo 3 del decreto número 4-2018 del Congreso de la República, la garantía mobiliaria puede ser constituida mediante acuerdo privado por contrato de garantía celebrado entre el deudor garante y el acreedor garantizado, por cláusula, donde se constituye la garantía, por acuerdo anexo a otro contrato o por disposiciones de la ley. En todo caso, el acuerdo, contrato, pacto, convenio o cláusula en donde se constituya la garantía no requerirá formalidad alguna, por lo que se puede documentar por cualquier medio, lo que incluye las comunicaciones electrónicas. Reglas para la inscripción y modificación de las inscripciones. Según lo establece el artículo 28 de la Ley de Garantías Mobiliarias, para llevar a cabo inscripciones de prórroga, cancelación, modificación o ejecución de una garantía mobiliaria, solo podrá realizarla el acreedor garantizado o la persona que lo autorice. Para solicitar la modificación de una inscripción, el acreedor garantizado deberá contar con la autorización del deudor. En este caso, bastará con que informe de esta circunstancia y así se hará constar en el informe respectivo. Además, se debe adjuntar el documento en que conste la autorización de la inscripción. Registro de garantías mobiliarias. El registro de garantías mobiliarias fue creado de la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-2007 del Congreso de la República y es una dependencia del Ministerio de Economía. Empezó a funcionar en el año 2009. Esta circunstancia produjo una especial condición porque durante el año 2008 fueron creadas garantías mobiliarias que fueron escritas en otros registros y que deben o debieron trasladarse al registro de garantías. La publicidad se origina de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Garantías, cuando se produce la inscripción de rigor o bien por la entrega de los bienes muebles dados en garantía al acreedor garantizado o a un tercero. Características del registro de garantías mobiliarias. Utiliza el sistema formularios registrales estándar, de acuerdo con los requisitos establecidos por el reglamento del registro, que contienen notificaciones en papel o en forma electrónica sobre la constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de garantías mobiliarias. Se organiza en general por un sistema de folio electrónico personal, es decir, en función de la persona individual o jurídica que sea el deudor garante. El registro de garantías mobiliarias debe centralizarse e inscribirse las garantías mobiliarias. En un momento dado, las garantías sobre vehículos automotores se operan en el registro de la propiedad, pero a partir de febrero de 2018, cuando fueron emitidas las reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias, tal disposición quedó sin efecto, ya que dichas reformas abolieron la figura de la prenda. Es un registro automatizado que permite las inscripciones con mínima calificación registral, limitando en lo posible cualquier verificación y evaluación sobre la suficiencia de su contenido por parte de los registradores. Está dotado con medidas de seguridad indispensables para comunicaciones electrónicas, incluyendo la autenticación o certificaciones electrónicas de las inscripciones. Puede interconectarse con registros similares de otros países con los que se celebren convenios sobre la materia. Debe interconectar su información con el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro de la propiedad intelectual y cualquier otro registro existente. Objeto de la Ley de Garantías Mobiliarias.
Artículo 4. Las garantías mobiliarias pueden constituirse contractualmente o por disposición de ley sobre uno o varios muebles específicos. Esto quiere decir que sobre la totalidad de los bienes muebles del deudor garante, con el objeto de garantizar el cumplimiento de obligaciones de total naturaleza. La garantía mobiliaria comprenderá, además de aquellos contratos, pactos o cláusulas para obtener obligaciones respecto de bienes muebles, tales como la venta de reserva de domicilio, la prenda flotante de los establecimientos comerciales o de fondo de un comercio. Las garantías mobiliarias se pueden sustituir en posesión y sin posesión. Como bien lo dice el artículo 5, se presume que se ha constituido una garantía mobiliaria. En el caso de garantías con posesión, podemos decir que es el momento en que el deudor garantiza transmitir al acreedor garantizado o al depositario nombrado, la cual en posesión o en el control de bienes muebles en una garantía. En el caso de garantía sin posesión, es el momento en que se celebra un contrato de garantía, salvo que se dispongan en otras cosas o que no tengan nada que ver a su disposición. Constitución de la garantía mobiliaria. En el artículo 10, reformado por el artículo 3 del decreto 4-2018 del Congreso de la República, nos dice que la garantía mobiliaria puede constituirse mediante acuerdo privado, por contrato de garantía, celebrado entre el deudor garante y el acreedor garantizado. Esto, claro, por cláusula donde se constituya la garantía mobiliaria. En todo caso, el acuerdo contra pacto y convenio o cláusula, en todo se constituirá la garantía. No requerirá formalidad alguna, por la cual se puede documentar por cualquier medio, donde tengan que ver comunicaciones electrónicas. Al momento de adquirir una garantía, se deben tomar ciertos requisitos formales, como bien lo dice el artículo 12. Debe tener un lugar y una fecha para celebrarla. Tiene que tener nombre y domicilio. Tienen que haber documentos de identificación y además datos que permitan la plena identificación del deudor garante y del acreedor. Tiene que haber un monto garantizado por la garantía mobiliaria. Tiene que haber un plazo o una condición a que se sujete la obligación garantizada. Una descripción genérica o específica de las obligaciones, los términos y condiciones para el caso que el bien de garantía se deteriore o disminuya o que ya no cubra el valor del crédito. Todos estos requisitos se deben tomar para que esto se pueda cumplir legalmente. Publicidad de la garantía mobiliaria. Como bien lo dice el artículo 15, los derechos conferidos por la garantía serán oponibles frente a terceros solo cuando se haya cumplido con el requisito de publicidad. Esto se dará cuando la garantía mobiliaria o cualquiera que fuera de la naturaleza de bienes que afecta por medio de su inscripción registral o por la entrega de los bienes muebles en garantía al acreedor garantizado a un tercero designado, quien tendrá la posesión de los mismos. Dice, los derechos de propiedad intelectual. Como bien lo dice el artículo 37, la publicidad de la garantía mobiliaria sobre derechos de propiedad intelectual y otros bienes muebles derivados de los mismos se constituyen por su inscripción en el registro de garantías y se sujetará a las normas de esta ley. En el artículo 40, reformado por el artículo 9 del decreto número 4-2018, nos establece que en el registro de garantías mobiliarias, el registro de garantías creado por esta ley, tiene como dependencia pública del Ministerio de Economías y tiene por objeto la inscripción de la Constitución, modificando prórrogas, extinción y ejecución de las garantías mobiliarias y consecuentemente la publicidad de las mismas.
Tenemos también las características del registro de garantías mobiliarias. En estas podemos mencionar operar por medio de la inscripción de formularios estándar, de acuerdo con los requisitos establecidos por el reglamento que regula su funcionamiento. Tales formularios contienen requerimientos en papel o en forma electrónica. También tenemos el registro que se organiza en general bajo un sistema de folio electrónico, en función de persona individual o jurídica del deudor garante. También tenemos el registro deberá estar dotado de las medidas de seguridad indispensables para comunicaciones electrónicas. Como para su funcionamiento, el registro de garantías mobiliarias cobrará conforme el arancel respectivo. Todas características del registro tienen por objeto operar de manera buena y verbalmente y electrónicamente. También tenemos los conflictos de leyes y alcance territorial de la aplicación de esta ley. Artículo 71. Ley aplicable de garantías mobiliarias sin posesión. Cuando hablamos sin posesión sobre los bienes corporales, se regirán por la ley del lugar de ubicación de dichos bienes, en lo que es referente al régimen de constitución, publicidad y prelación aplicable. La presente ley respecto de accesorios fijos o de otros bienes con registro especial, tales como equipos de valor identificables por el número de marca o serie, para el caso de bienes utilizados comúnmente en varios domicilios. Si la garantía mobiliaria está vinculada por cualquier razón con más de algún lugar, las cuestiones relevantes a la validez, publicidad y prelación de la garantía serán reguladas por la ley del lugar en el cual el deudor garante tenga su domicilio al momento de la creación de la garantía, con excepción de los dispuestos por la presente ley. En el artículo 72, con respecto a las garantías mobiliarias con posesión, su publicidad deberá efectuarse conforme a la legislación del país en la cual se ubiquen los bienes muebles en la garantía. Gracias por la atención y este fue nuestro video sobre las garantías mobiliarias.